Bienvenidos al curso de Macroeconomía Básica. En esta ocasión vamos a ver el tema del diagrama de flujo circular y su relación con el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB. Primero vamos a ver algunos conceptos básicos. Para el diagrama del flujo circular vamos a considerar dos principales agentes económicos, las familias y las empresas. Aunque existen otros agentes, para simplificar, por el momento solo vamos a considerar a las familias y las empresas. Las familias cumplen dos funciones dentro del flujo circular. Por un lado, son propietarios de los medios de producción, es decir, de los factores, y, por otro lado, demandan bienes y servicios. En cuanto que las empresas también tienen dos funciones. Producen bienes y servicios y, por otro lado, demandan factores productivos para la operación de sus negocios. Hemos dicho que las familias son los propietarios de los medios de producción. Estos factores de producción son principalmente tierra, trabajo y capital. La remuneración de la tierra es la renta, la remuneración del trabajo son los sueldos y salarios, y la remuneración del capital son los intereses. Esto es importante ya que va a ser tomado en cuenta para medir el PIB por medio de los gastos o los ingresos. Aquí tenemos nuestro diagrama del flujo circular. Hemos dicho que los principales elementos de este flujo circular son las familias y las empresas. Vamos a empezar por el lado de las empresas. Las empresas producen bienes y servicios que llevan al mercado a través de este flujo. Es decir, que en el mercado venden estos bienes y servicios. Por el otro lado, las familias demandan y compran bienes y servicios. Ahora bien, las familias pagan por esos bienes y servicios a través del mercado. Estos pagos los reciben las empresas, es decir, reciben ingresos por la venta de sus productos. Hemos trazado en dos colores estas líneas, ya que las líneas rojas representan el flujo real de la economía, es decir, la circulación de bienes y servicios. En cambio, las líneas verdes representan el flujo monetario, es decir, el pago monetario por la compra de bienes y servicios que hacen las familias y que ese flujo monetario llega hasta las empresas. Ahora veamos cómo es el funcionamiento en el mercado de factores. Las empresas para producir sus bienes requieren de factores, es decir, van a acudir al mercado en busca de esos factores para producir sus bienes. Entonces vemos que del mercado fluyen hacia las empresas factores de producción. Pero esos factores productivos no están libres, sino que son llevados por las familias hacia el mercado, ya que las familias son los dueños de los factores de producción. Entonces las familias acuden al mercado para ofrecer trabajo, tierra y capital, que son los tres principales factores productivos. Por el lado del flujo monetario, vemos que las empresas deben pagar un coste por la compra de esos factores productivos. Esos costos que pagan las empresas los reciben las familias por el pago de los factores productivos de los cuales ellos son propietarios. Estos pagos constituyen un ingreso para las familias. Principalmente son salarios, intereses y beneficios por el pago de la tierra, el trabajo y el capital. En resumen, decimos que las empresas producen bienes y servicios que llevan al mercado. Las familias demandan estos bienes y servicios y pagan a las empresas por estos bienes y servicios. Ahora bien, las familias, al ser las propietarias de los factores productivos, venden en el mercado esos factores a las empresas. Las empresas demandan factores y pagan el costo a las familias. Las familias reciben estos ingresos
con los cuales pueden comprar en el mercado de bienes y servicios a las empresas. Si nos fijamos, el flujo circular verde implica un flujo monetario, es decir, de dinero. De las familias hay un flujo monetario hacia las empresas por el pago de bienes y servicios, y de las empresas hay un flujo monetario hacia las familias por los factores productivos. En cambio, las líneas rojas representan el flujo real. De las empresas hacia las familias fluyen bienes y servicios reales, es decir, bienes y servicios físicos. Por el lado de las familias fluye hacia las empresas factores como tierra, trabajo y capital, es decir, los factores reales o físicos. Entonces, mientras que las líneas rojas representan un flujo real, las líneas verdes representan el flujo monetario. Observando el mercado de bienes y servicios del flujo circular, podemos medir el PIB por el método del gasto. Las empresas producen bienes y servicios. Estos pueden ser bienes finales o bienes de capital. Los bienes y servicios finales que son consumidos por las familias constituyen el consumo. Los bienes de capital son comprados por las empresas para la producción y constituyen parte de la inversión. El gobierno hace compras tanto de bienes finales como de bienes de inversión. Esto constituye el gasto del gobierno. Parte de los bienes producidos por las empresas se van al extranjero, mientras que otros bienes que son consumidos proceden del exterior del país. Esto constituye las exportaciones netas. En conclusión, los gastos en consumo de bienes y servicios producidos por las empresas conforman el Producto Interno Bruto por el método del gasto, y aquí lo tenemos representado en esa fórmula. Decimos que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones netas. Pero el PIB también se puede medir considerando las remuneraciones a los factores de la producción. Esto se observa en el mercado de factores del flujo circular. Las empresas pagan a los propietarios de los factores de producción. Esos pagos constituyen costos para las empresas, a su vez son ingresos para las familias. Los principales componentes del Producto Interno Bruto por pago a los factores de producción son los sueldos y salarios, los intereses y alquileres, los impuestos indirectos, la depreciación y los beneficios. Esto lo podemos ver en el flujo circular. Es decir, que por medio del mercado de bienes y servicios se puede calcular el PIB por el método del gasto, ya que recordemos que el PIB es la producción de bienes y servicios durante un periodo de tiempo. Esta producción la consumen principalmente las familias, el gobierno y el extranjero. Entonces, a través del mercado de bienes y servicios se puede calcular el PIB. Como ya hemos visto, el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones netas. Todo esto es consumo de bienes y servicios que se realiza a través del mercado de bienes y servicios. Por el otro lado tenemos al mercado de factores. En el mercado de factores se pagan a los factores productivos, tierra, trabajo y capital. Y como ya hemos dicho, los ingresos que reciben las familias por el concepto de pago de factores son salarios, intereses y beneficios. También se incluyen los impuestos indirectos y la depreciación. El pago de estos factores productivos lo realizan las empresas. Por lo tanto, el PIB se puede calcular como la suma del ingreso por el pago de los factores productivos, o también se puede calcular como el costo de los factores productivos.